Bueno, muy buenas noches. Tengan ustedes hoy 21 de febrero, al ser las 7:40 de la noche, vamos a dar inicio a la tutoría número uno del curso de Introducción a la Ingeniería en Telecomunicaciones. La idea de la tutoría es, bueno, primero comentar un poco el avance que hemos tenido en el curso, ¿verdad? Hasta este momento, en estas primeras semanas comentarles algunos detalles eh, para que lo tengan en cuenta en el desarrollo que queda del curso y finalmente hacer un repaso de las actividades más próximas que nos quedan y así como despejar cualquier duda que ustedes tengan. Em, ya en estas primeras semanas, ustedes abarcaron el tema número uno con el primer foro que estuvo habilitado desde el 5 de febrero al 18 de febrero. Y las preguntas generadoras eran dos, ¿verdad? ¿Cuáles han sido los principales aportes de la ingeniería en el contexto mundial a través de los años? Y comentar cuál es el impacto o el valor agregado que proporciona la ingeniería a la sociedad. Bueno, todos hicieron su entrada al foro, o sea, su aporte al foro y las dos intervenciones. Ahí, antes de entrar en detalle, pues tal vez lo único que me quedaría por resaltar es que el aporte que se solicita en la evaluación de al menos dos réplicas es un requerimiento mínimo, ¿verdad? La idea es que a través de los foros digitales, pues se genere discusión alrededor del tema, ¿verdad? Ahí hubo, digamos, aportes muy significativos, ¿verdad? Que voy a hacer un resumen de lo principal que se vio, ¿verdad? Bueno, justamente Nicole pone una definición de la RAE que resulta muy interesante, ¿verdad? De lo que es ingeniería y lo que incluye. Y Braulio justamente lo liga con la palabra ingenio, ¿verdad? Ambos, ambas partes, digamos, tienen justamente esa raíz con la palabra ingeniería, ¿verdad? La palabra ingeniería, pues el origen eh, puede ligarse a la parte de ingenio, ¿verdad? Como lo señaló Braulio, en algunos casos de esto de la palabra en inglés, ¿verdad? Engineering, engine, a la parte, digamos, máquina, ¿verdad? Motor, etcétera, ¿verdad? Entonces, son aspectos importantes. Tanto Nicole como otras personas que aportaron definieron o resaltaron más bien en lo transversal de la ingeniería, ¿verdad? Y de aportes que se hacen en áreas como el transporte, la agricultura, la construcción, etcétera, etcétera, ¿verdad? Han habido en los años más recientes, pues, nuevas variables que se han incorporado a toda la parte de ingeniería, ¿verdad? Justamente Nicole y también otras personas desarrollan lo que se llaman los desafíos globales más recientes, ¿verdad? Dentro de los que están, pues, todo lo que tiene que ver con el cambio climático, las cosas de energías renovables, el boom demográfico, ¿verdad? Son aspectos muy importantes. Otra persona, por ejemplo, lo ligó con la parte de educación, con la parte de e-learning, de machine learning, ¿verdad? O también con áreas como la ingeniería de alimentos o la ingeniería médica, tanto para el diagnóstico como el tratamiento de diferentes enfermedades de las personas. En todo caso, la ingeniería lo que busca es, pues, ofrecer a la humanidad una mejor calidad de vida, ¿verdad? Que la sociedad pueda progresar en los diferentes ámbitos. Y ahora esas tendencias dicen, bueno, de una manera sostenible, de una manera amigable con el ambiente, etcétera, etcétera, ¿verdad? La historia de ingeniería es muy vasta, como también lo resaltaron algunas personas en el sentido de los aportes y cómo ha venido, digamos, evolucionando a lo largo de los años. Algo importante que mencionó una persona, bueno, Álvaro, fue el aporte de las soluciones sencillas, ¿verdad?
y cómo todo lo que está ligado a la ingeniería se eh, relaciona con la producción de un país, con el desarrollo socioeconómico productivo de un país. Bueno, vean que incluso la parte de producción, bueno, ustedes conocerán la medida, digamos, para a veces medir el crecimiento del país, que es justamente el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Y cómo eso se relaciona con la riqueza de los países, ¿verdad? Eh, Han habido avances diversos, pero digamos que tenemos que resaltar o diferenciar algunas cosas, ¿verdad? Por ahí alguien ponía que los principales avances han sido en comunicación. Yo creo que los avances han sido en diferentes ámbitos, diferentes temáticas, áreas, ¿verdad? De manera, incluso podríamos decir, equilibradas o a lo largo de los años teniendo avances significativos. Sin embargo, por ejemplo, una diferencia que sí hay que hacer es que cuando hablamos del tema, por ejemplo, de agricultura, una cosa es la parte del cultivo en sí mismo, las técnicas que se utilizan para los cultivos, para mejorar la producción, digamos, de las plantas o de aquello que se esté cultivando, que eso corresponde al área de agronomía y lo que tiene que ver, sí, con la parte de ingeniería, por ejemplo, el desarrollo de máquinas para cosecha, todo, digamos, la técnica que hay de la parte de post cosecha, de almacenamiento, de tratamiento de todo el producto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí es importante hacer esa diferenciación. Em, Definitivamente, y eso lo señaló Nicole y está muy bien, ingeniería y ciencia son áreas, podríamos decir, hermanas o incluso que no hay una diferencia marcada entre ellas, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver investigación, desarrollo y lo que ahora se agrega como innovación dentro del ámbito científico y tecnológico, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que hay que tener muy presentes cuando nosotros hablamos de ingeniería, ¿verdad? Vamos a ver qué más tengo por aquí. Bueno, definitivamente eh, los conocimientos en ingeniería han venido trasladándose de generación en generación, pero sin embargo hay conocimientos que se han perdido también a lo largo de la historia que no tenemos claro cómo llegaron, ¿verdad? Y eso tiene que ver mucho con historia, con, por ejemplo, los incas, ¿verdad? Si conocen la historia de Machu Picchu, encontraron la ciudad muchos años después, ¿verdad? Algo pasó y hay un conocimiento que se perdió, ¿verdad? Em, pero sin duda el vivir ahora sin todos los avances tecnológicos que tenemos, producto de la ingeniería, pues resulta algo inimaginable. Algo que es importante resaltar también es todo lo que tiene que ver con, ¿cómo decirlo? Esta parte ambiental, ¿verdad? Porque todos los comentarios de ustedes ponen la ingeniería como algo casi que inmaculado, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, algo muy bueno, algo, y sí, la ingeniería es buena en su misma concepción, sin embargo, la ingeniería que no se implemente bien, pues no es lo mismo, evidentemente, que yo trace una carretera en un lugar que no produzca un cierto impacto a que yo la trace en un manglar, ¿verdad? Entonces, el desarrollo de la ingeniería también tenemos que reconocer que a lo largo de los años ha habido, pues, en algunos casos, ha sido poco amigable con el ambiente, ¿verdad? O en otros temas también más polémicos, ¿verdad? Como todo el desarrollo tecnológico que ha provocado la ingeniería para, por ejemplo, cuestiones militares, ¿verdad? Entonces, vean que son dos ejemplos de cómo la ingeniería ha evolucionado. Eh, lo militar ha sido un impulso muy significativo, digamos, para todo el desarrollo tecnológico, ¿verdad? En tema comunicaciones, en tema transportes, pero finalmente el propósito militar muchas veces ha quedado de lado, ¿verdad? Y se ha implementado en el ámbito civil, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la parte que es importante.
Alguien mencionó en los comentarios también el tema de ética en la ingeniería, pero bueno, ese tema de ética en la ingeniería justamente es el que se va a desarrollar en el foro número 2. Antes de dar algunas otras indicaciones, digamos, esto sería lo que yo tenía para lo correspondiente a, digamos, el comentario, el análisis de todos los aportes e intervenciones que hicieron en el foro número 1. No sé si alguno, o Braulio o Nicole, quisieran agregar alguna cosa o tuvieran alguna pregunta en este sentido. De mi parte, bueno, yo creo que está muy claro, sí es muy importante con esta cuestión de la ingeniería que se desarrolla en en tantas ramas, ¿verdad? Sí es importante lo que mencionaste sobre el impacto ambiental, ¿verdad? Y ambiental y en eso está también otros seres vivos que sean impactados por la ingeniería, que en futuros proyectos o nuevas ingenierías que se desarrollen, es importante cuidarlas porque son fundamentales, ¿verdad? Para la sociedad y para continuar en este planeta al menos. Sí, claro, y también algo importante es que lo que menciona de la parte transversal de la ingeniería resulta muy significativo, eh, la parte de trabajo multidisciplinario y colaborativo, porque en el ámbito de ingeniería nos toca trabajar a los diferentes profesionales dentro de las áreas de ingeniería o incluso con profesionales de otras áreas, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, estamos hablando de todos los instrumentos, los desarrollos que han habido en el ámbito de educación, por ejemplo, esto con lo de e-learning y todas estas cosas, pues entonces también tenemos que aprender a trabajar con personas del ámbito de educación. Si estamos hablando, por ejemplo, de desarrollo sostenible, pues también tenemos que aprender a trabajar con gente de ciencias exactas, con gente de economía, que está muy ligado también a la parte ambiental, con gente de ciencias sociales, etcétera, etcétera. Entonces, ese factor tan transversal, tan multidisciplinario de la ingeniería, pues resulta muy importante. Estamos en esta primera parte, entonces, eh, respecto a algunas cuestiones, digamos, del foro 1 y para que lo tomen en cuenta para, en general, para el foro 2 para las evaluaciones, etcétera, etcétera. Los aportes tienen que ser aportes significativos, ¿verdad? En el sentido de, y las réplicas, ¿verdad? Por ahí vi algunas réplicas ahí, digámoslo así, un poco flojillas en el sentido de decir, yo estoy muy de acuerdo con fulanito o fulanita, ¿verdad? Pero yo tengo que ir más allá y el decir por qué. La idea es poder hacer una reflexión, poder hacer un aporte significativo tanto en el primer aporte como en la réplica, ¿verdad? Y como les decía antes, las réplicas son mínimo dos, pero no hay un máximo. Entonces la idea es que no nos quedemos en el mínimo, ¿verdad? Muy importante, y esto lo van a ver posteriormente, pues señalado en la evaluación, tienen que prestar atención al tema de redacción y ortografía. Habían varios aportes, pues, que tenían algunos errorcillos ortográficos digamos, eso no es admisible en un ámbito universitario como el nuestro, ¿verdad? Los aportes iniciales deberían incluir al menos pues las referencias que se utilizan, ¿verdad? Eh, Vean, yo voy a aprovechar incluso para hablar del tema que se habla mucho ahora en tema universitario del ChatGPT, ¿verdad? Yo les digo, o sea, no es que el ChatGPT esté prohibido, sino es una herramienta que se puede utilizar, pero yo no puedo utilizar el ChatGPT como algo infalible. El ChatGPT, si ustedes investigan, en los aportes se puede hasta inventar referencias, ¿verdad? Que no existen. Entonces, el ChatGPT puede ser una herramienta de aprendizaje, ¿verdad? Algo que ustedes puedan utilizar para pues generar ideas, pero luego tomarlo y darle su propio sabor, su propio estilo, su propio, no sé, su propio aporte, ¿verdad? Entonces, a veces uno necesita, pues, o puede utilizar una herramienta de ese tipo para generar ideas. Yo les digo, oponerse a esos, atravesársele al tren. Yo no les digo que es prohibido, pero sí que no pueden hacer un copy-paste de lo que les genera ChatGPT. Eso sí, digamos, está claro, ¿verdad? Y un último factor que esto va a contar sobre todo para
evaluaciones futuras, es que aquí vamos a empezar a utilizar el lenguaje inclusivo, ¿verdad? El lenguaje inclusivo, sobre todo en un ámbito tan masculinizado como es el ámbito de la ingeniería, no tenemos que usar un lenguaje en masculino, ¿verdad? Con esto no quiere decir que vamos a empezar a usar los ingenieros y las ingenieras, ¿verdad? Sino perfectamente podríamos decir las personas profesionales en ingeniería, ¿verdad? Eh, una fórmula neutral que involucre ser inclusivos con el lenguaje que hablamos y que escribimos, ¿verdad? Entonces, esos son como lineamientos que deberían seguir para futuras evaluaciones. Las actividades que siguen es el foro número 2 que está abierto desde el lunes pasado y hasta el domingo que viene, ¿verdad? Y habla de ética y responsabilidad. Entonces, nuevamente, el aporte que se haga y las réplicas tienen que tener contenido, tienen que tener sustancia, ¿verdad? Tienen que prestarse la atención a la ortografía de la redacción, el uso de referencias, el uso del lenguaje inclusivo y el mínimo de dos réplicas, que ojalá no nos quedemos en el mínimo, ¿verdad? Entonces, es importante que lo vayan trabajando. Luego, para la semana siguiente o para las siguientes 2 semanas, viene el laboratorio uno y el laboratorio 2 que abarcan lo mismo, que es el divisor de tensión, ¿verdad? Que ustedes ya hasta donde me han informado la universidad, ya ustedes cuentan con los elementos y los componentes para desarrollar en el laboratorio, ¿verdad? ¿Qué es lo que buscamos en ese informe de laboratorio? ¿O qué les sugiero yo? Eh, Hay 3 etapas que intentamos replicar en ingeniería en un laboratorio tan sencillo como esto. Y esto es, si hablamos de divisor de tensión, la teoría dice que hay una ley de Ohm, ¿verdad? Que tendrán que investigar. Entonces, en papel ustedes podrán decir, bueno, el voltaje en esta resistencia es de tanto en teoría, ¿verdad? Y eso lo van a simular y les debería dar igual la simulación que la teoría. Y luego lo van a implementar en la protoboard. ¿Y qué les debería dar en la protoboard? El mismo resultado que les dio en la simulación y en la teoría. Las resistencias. Bueno, ustedes tendrán una resistencia. Esa resistencia con el código de colores tiene un valor nominal, pero ustedes tienen un multímetro donde le podrán medir cuál es el valor real a esa resistencia, ¿verdad? Igual la batería tendrá un valor nominal de voltaje. Bueno, pero usando las terminales del multímetro podrán determinar cuál es el voltaje real de esa batería, ¿verdad? Entonces son eh, digamos, etapas que lo que queremos es comprobar que la teoría en la simulación se verifica y en la protoboard también se verifica, ¿verdad? Y eso es el laboratorio número 1. El laboratorio número 2 lo que busca es replicar el mismo laboratorio número 1, pero ya ahora en una placa, ¿verdad? Donde ustedes van a soldar los componentes y van a verificar que todo lo que pasó en la teoría, en la simulación, en la protoboard, en esa placa soldada también se verifica, ¿verdad? Que son como los diferentes pasos que hay. Recomendaciones en los reportes de laboratorio. Dejen claro esas etapas, agreguen fotos, fotos que sean claras, ¿verdad? Eso también es parte de la evaluación. Hagan análisis. No tiene que ser algo extenso, pero sí algo que tenga contenido, ¿verdad? Y bueno, lo que seguiría luego de estos 2 laboratorios sería la tutoría número 2, que sería el miércoles 13 de marzo a las 7:30 de la noche, donde haríamos una valoración de estas 3 actividades y veríamos pues lo que continuaría. No sé si alguna tiene alguna pregunta, duda o comentario que quiera hacer. Sí, tal vez ahí me queda una ahorita, digamos, con lo que son los laboratorios. Bueno, entiendo que este primero es de divisor de tensión. Este es meramente, ¿cómo decirlo? Es digital, no es ya puesto en la práctica de la protoboard. Sí, sí lo tiene que hacer en la protoboard, ¿verdad? O Ok, sea, tiene que hacer la parte de teoría, simulación digital, que tiene la ok, herramienta en el Moodle, ¿verdad? En la plataforma de Aprende, y tienen que hacerlo en la protoboard. La protoboard es la placa blanca con muchos sí, huequitos.
¿verdad? Sí, sí, ok. En el 2 es cuando tienen que hacerlo en la otra plaquita que es de cobre, ¿verdad? Soldando Ujú. los componentes. Ok, y el reporte de ese laboratorio, bueno, yo tengo entendido que ese primero está para esta semana. No, ¿Cuándo el sería? primero está para la semana del 26 de febrero al 3 de marzo. Sí, la siguiente semana. Ajá, Exacto, esta semana lo que tenemos es el foro 2. ajá. En esa siguiente semana hay que entregar el informe a más tardar el 3. ¿Es Correcto, así? Ok, ok, correcto, ok, exactamente. Como les digo yo, y el 2 es la continuación de lo primero, pero ya aplicando la parte de soldadura, ¿verdad? Entonces, ok, casi que el reporte 2 también se basa en mucho de lo del reporte uno, ¿verdad? Y lo ok. complementan con esto otro. Gracias. Ah, con gusto. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Bueno. Si no hay preguntas, dudas o comentarios, les agradezco a Braulio, a Nicole y a Eric que se hayan conectado en esta noche. Yo igualmente por la plataforma me pueden enviar cualquier consulta. Yo normalmente al menos una vez al día me al menos una vez al día entro a la plataforma a verificar pues si hay dudas y contestarlas tan pronto como sea posible. Entonces cualquier dudita por ahí, por la plataforma, el correo de la plataforma, por allí me lo pueden hacer llegar también como ese sistema pues de comunicación en ambas direcciones, ¿verdad? Pues pedirles que idealmente, como les puse en el mensaje inicial, supongo que lo vieron. Nada más lo que quiero corroborar es que vieron el mensaje que les mandé por el correo de la plataforma. Sí, sí, el del inicio, digamos, el de El del inicio. Ah, inicio, sí. sí, Entonces, igual que pongan alguna información de ustedes y idealmente, pues la foto un poco para conocernos, ¿verdad? Para que esto no sea tan frío y tecnócrata, ¿verdad? Usamos plataformas tecnológicas, pero siempre intentamos, pues, sobre todo en una universidad pública, también incentivar el humanismo como parte de este proceso de aprendizaje. Recuerde que ustedes se están formando como profesionales en ingeniería y los profesionales en ingeniería pues tienen que también tener esa conciencia social, esa parte digamos, trabajaba el foro de buscar el bienestar colectivo de la sociedad, una mejor sociedad, con mejores condiciones, con mejor calidad de vida, pero en esa pues colectividad, ¿verdad? Entonces, pues agradecerles nuevamente la asistencia y yo quedo atento a cualquier duda o pregunta o cualquier comentario que tenga. gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, profe. Buenas Buenas noches. noches.